brillar los cielos y las al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir. Dígalo en esta tarde. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué grande Dios. Cuán grande podemos decir, hermanos, pero al contemplar la grandeza de Él es indescriptible. Es, hermanos, impensable el imaginarnos a ese Dios, hermanos, que nos ha creado, ese Dios grandísimo, ese Dios que dice la Biblia que la tierra son los estrados de sus pies, ese Dios, hermanos, que hace temblar la tierra en un segundo, ese Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Cómo no decirle a Él cuán grande eres tú, Dios? Cuán grande eres tú, oh Dios, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre todo lo que has creado en esta tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Por eso los ángeles en Isaías decían: Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. No hay duda que la grandeza de Dios cubre el firmamento, cubre la atmósfera, cubre, hermanos, lo que hay bajo las aguas, bajo la tierra. La gloria de Dios habita en vuestras vidas. Por eso esos ángeles no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Una vez más dígalo: Santo, Santo, Santo.
Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Oiga lo que dice. Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante. Le puedes sentir ahí dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tiene. Jesús está aquí y ahora mismo le puedo sentir. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres Dios. Santo, santo, santo. Si los ángeles lo dicen, mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres Dios, porque santo eres Dios. Gracias te damos, oh Dios santo. Gracias, Dios mío, por la vida, por las fuerzas, por la familia, por los que has reunido en esta tarde, por los que tienes reunido en diferentes colonias, barrios, cantones, ciudades, Señor, que están alabando tu nombre, Padre. De igual manera lo hacemos acá en este lugar, oh Dios, porque tú eres bueno, Padre. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que se compadece cada día de nuestras vidas. Y no solamente de nuestras vidas, aún de nuestras propias debilidades, Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos concedes poder alabar tu nombre, Señor. Expresar cánticos espirituales, alabanzas que hablan en bien de ti. Gracias. Gracias, Señor, en esta tarde. Ahora, Padre, háblanos a través de tu palabra. Ayúdanos a poner por obra lo que habremos de oír. Que no seamos oidores olvidadizos. Que podamos poner en práctica lo que hoy tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, ya le dije a dónde. Apocalipsis 20:11. La resurrección y la condenación eterna es el tema de esta tarde, hermanos, el cual vamos a estar compartiendo. Apocalipsis 20:11. Aquí es el final de las cosas, hermanos. Sí, no hay que andar buscando otro Apocalipsis, otro Daniel, otro Mateo. No, aquí está escrito ya lo que habrá de acontecer en los últimos días. Y dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Puede sentarse? Por favor, ya oramos. Hermanos, en esta tarde vamos a compartir este tema, hermanos, el cual es de... Si hay preguntas, hermanos, sobre la eternidad, sobre la consumación de los seres vivos, que somos nosotros, hermanos, aquí la palabra de Dios no nos habla. Luego habla de la, hermanos, al final habla de la adoración celestial, de lo que, hermanos, habrá de hacerse, hermanos, después de que Dios mismo haya juzgado a los seres humanos en esta tierra. Para entender, hermanos, desde el capítulo 20 se hablan de diferentes resurrecciones, de diferentes muertes, y ya se ve de que hay dos resurrecciones. Sí, la primera va a ser la de los cristianos, aquellos que murieron en el Señor, aquellos que no negaron la fe de Dios en esa tierra. Ellos, según Pablo a los tesalonicenses, hermanos, dice que ellos resucitarán primero. No son las primicias, hermanos, de la resurrección es el mismo Señor Jesús. Él es, hermanos, quien tiene las primicias de haber resucitado, hermanos, y no solamente haber resucitado, sino haber ascendido, hermanos, al cielo. Y esto nos enseña a nosotros que esas resurrecciones, hermanos, habrán de darse, habrán, hermanos, de cumplirse conforme a lo que Dios ha estipulado a través de la palabra misma. Hermanos, habrá de darse esa resurrección, el cual no es para condenación, ¿sí? Sino que es una resurrección, hermanos, en la cual habrá, hermanos, se le llama el tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo, quiero que abra su Biblia. Vamos a 2 de Corintios 5, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5. Hermanos, en esa tarde, 2 de Corintios, capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ya le dije el verso, ¿no? ¿Verdad? Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ahí los creyentes van a ser juzgados, no para condenación, porque muchos malinterpretan esos textos y allí es donde sacan que la iglesia pasará la gran tribulación. Acá no se está hablando aún, hay tribulación pero en la tierra, no en el cielo. Aquí la iglesia está en el cielo. Recibiremos recompensa, seremos galardonados por Dios. Hermano, y qué importante es entender esto. Hermanos, todos hemos hablado y que Dios, hermano, salva a quien quiere salvar. Y el ejemplo que quiero compartirle en esta tarde, aquel hombre que estuvo a la par del Señor, a punto de morir, cuando el Señor estaba a punto de entregar su espíritu, hubo uno de los malhechores que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Y el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás tú en el reino, o sea, en el paraíso. Usted puede ver y notar que Dios en ese momento está salvando esta alma. Y de ahí surgen muchas cosas. Algunas de ellas son que alguien puede ser salvo sin ser bautizado. Que alguien puede ser salvo sin haber recibido tipos de doctrinas. Hay tanto que hablar, hermano, referente a eso, pero el punto no es ese. El punto es que ese hombre fue salvo porque el Señor lo salvó. Ahora, las obras que habla Pablo acá, la segunda carta a los Corintios, es muy diferente. Y usted mismo se va a la razón. ¿Será que Dios galardonará a este malhechor, que eran malhechores los que morían colgados de una cruz? ¿Será que Dios juzgará o recibirá sus galardones? Y pongamos a la par al apóstol Pablo. ¿Quién de estos dos cree que recibirá mayor galardón, hermanos y hermanas, en aquel tiempo? ¿Quién cree que va a recibir mayor galardón? El apóstol Pablo, que se dedicó a abrir iglesias, a compartir la palabra, a llevar el evangelio, a hacer milagros, a hacer lo que nadie había hecho, hermanos y hermanas, o a este malhechor que simplemente creyó en el Señor, hermano, y lo confesó como el Mesías, porque eso es lo que él hizo este malhechor, confesar a Jesús como el Mesías. En aquel tiempo, confesarlo y reconocerlo como el Mesías prometido, hermano, era la promesa salvífica. Ahora, ve qué importante es esto. Hermanos, dice acá la Biblia que cada uno recibirá según lo que haya hecho. O sea que el que ha perseverado más años tiene la posibilidad de recibir mayor galardón que aquel que tiene menos tiempo. Por eso le ponía el ejemplo de ese malhechor y le ponía el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién de ellos cree que usted recibirá mayor galardón? Obviamente, y por lógica, el apóstol Pablo. Porque él tuvo tiempo para trabajar, tiempo para predicar, tiempo para servirle al Señor, tiempo para dedicarse al 100% a la obra del Señor, hacer lo que Dios le mandaba. Entonces, Pablo, por poner ese ejemplo, recibirá mayor galardón que este malhechor. A este malhechor no se le quita la salvación porque no haya hecho nada, entendamos esto, sino que acá estamos hablando de los galardones que Dios dará a su iglesia. Dios, hermanos y hermanas, no dará recompensa según el criterio humano. ¿Sí? Oiga bien, Dios no dará la recompensa según el criterio humano. Vamos a Lucas 13:30, hermanos, para que entendamos un poquito más. Lucas 13:30. Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 30. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la Biblia, y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Qué significa esto? Que los últimos serán primeros, y que los primeros, viceversa, serán últimos. Entonces, al criterio humano, el criterio sería para los humanos que al que fue primero, a eso hay que tenerlo como primero. Y el que, por ejemplo, usted va al banco y va a pagar, obviamente, el que está primero en la fila, no en el banco va a hacer esto, que el que está primero en la cola lo va a poner atrás y el que está atrás lo van a poner adelante. No, el criterio humano no es así. El criterio de Dios es diferente. Por eso dice acá Lucas, hermanos, y así es con los galardones, que los postreros, o sea, los últimos, serán primeros. Pero luego dice, y nos vuelve el asunto al revés, y primeros que serán postreros. ¿Sí? Hermano, y esto es conforme a Dios va a juzgar a la iglesia. No Dios, es Cristo, es Jesús quien va a juzgar a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos está recomendando acá, hermanos, que hagamos lo correcto, que, hermano, en aquel tiempo recibiremos galardones.
¿Por qué? Porque, hermano, es la primera resurrección. Por eso estoy hablando de esto. En la primera resurrección no van a resucitar los perversos, ni los impíos, ni los malos, ni los que no creyeron en el Señor. En la primera resurrección se levantan aquellos que han creído en el Señor, que no se avergonzaron de Él, que dieron testimonio de Él acá en esta tierra. Pues ellos son los que habrán de levantarse en la primera resurrección. ¿Sí? Para ellos no habrá segunda muerte. Y aquí donde va jugando Lucas 13:30. Ahora, los que murieron sin el Señor, ellos van a resucitar y van a volver a morir. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Vea cómo se cumple esta regla acá en este asunto, por eso lo estoy mencionando. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Los primeros, que son los creyentes, los que habrán de resucitar, ya no van a haber muerte. Ya no va a haber muerte para ellos. Pero los que resuciten posteriormente, para ellos va a volver a haber muerte, porque dice que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Habrá una segunda muerte. Y es acá donde se cumple lo que el Señor está hablando sobre la separación. Hermanos y hermanas, volvamos a Apocalipsis 20:11. Volvamos a Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco. Fíjense que la palabra trono significa pureza, autoridad y grandeza. Eso es lo que significa trono. Cuando Juan ve y vio un gran trono, está viendo pureza, está viendo autoridad y está viendo una grandeza, obviamente la grandeza de Dios. Eso es lo que Juan está apreciando, que el que está en el trono tiene una pureza de santidad, tiene autoridad y ¿qué más? Y tiene grandeza. Eso nos da a entender la palabra trono, el trono. Vayamos a Mateo 25:31, vamos a ir jugando con algunas citas bíblicas que ya hemos estudiado, porque ya Mateo 25 lo estudiamos todo. Mateo 25:31. Y usted se va a ir recordando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí estamos hablando de establecer el reino milenial. Aquí venimos ya con el Señor, venimos de arriba, ya fueron las bodas, ya fue, ¿qué más? El tribunal de Cristo, ya pasó, ya nos casamos. Entonces viene Él y establece su reino en su trono de su padre, de la genealogía de David, para sentarse. Eso es lo que nos comenta Mateo 25:31. Veamos lo que nos dice, hermanos, Mateo 16:27, aquí mismo, un poquito más atrás. Mateo 16:27. Dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está hablando de las obras, hermanos y hermanas. Vamos a Gálatas 6:7, Gálatas. Vamos hasta la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en esa tarde. 6:7. Gálatas 6:7, hermanos. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o sea, recibirá. Todas las obras, todo lo que hagamos, bueno o malo, daremos cuenta delante de Dios. Mientras estuvimos en el cuerpo, mientras estuvimos en esta tierra. Romanos 2:6, vamos a Romanos 2:6, está cerquita, un par de cuadras atrás. El cual pagará a cada uno, conforme a sus
obras. Esta es para la iglesia. ¿Sí? Para la iglesia. Romanos 2:6, Colosenses 3:25. Vamos a Colosenses. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Al parecer, hermano, es importante el aplicar una vida piadosa, justa delante de Dios. Aquí se está hablando de la ley de la siega, lo que el hombre siembra, eso segará. Como creyentes, como cristianos, estamos quizás no obligados, pero hay un compromiso, sí, un compromiso, servirle al Señor en esta tierra. Un compromiso que no lo pudimos con nadie terrenalmente, sino con Dios. Hermanos, con nadie, sino únicamente con Dios. Y es por eso que estamos comprometidos a servirle a Él. Posiblemente algunos de nosotros nos vean muerte, posiblemente algunos serán resucitados, posiblemente otros sean arrebatados, ¿verdad? Pero, como dice la Biblia, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. No sabemos cuándo el Señor vendrá, no sabemos. Hay que estar preparados. Y mientras Él viene, sirvámosle. Ocupémonos en las cosas que Él quiere que usted y yo hagamos. Hermano, porque los malhechores al juicio, oiga bien, los malhechores van al juicio, o sea, ellos van a resucitar. ¿Se imagina usted qué felices se van a sentir los malhechores? ¿Se imagina usted qué felices van a sentirse aquellas personas, hermanos, que murieron en unas fiestas, hermanos, tomando, hermanos, viviendo una vida desagradable delante del Señor? Aquellas personas que posiblemente murieron, hermanos, injustamente por otro hombre con un balazo, hermano, y cuando se abran los ojos, qué alegría va a ser para ellos. ¡Qué felicidad va a ser! Abrir una vez más los ojos. Pero va a ser demasiado tarde. Veamos lo que dice Juan. Abra su Biblia. Juan 5:29. Juan, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 5:29. Andamos ahí adelantito de la mujer samaritana, ¿verdad? 5:29 dice la Biblia, y los que hicieron lo bueno, aquí hay una clave bien importante, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí, hermano, la Biblia es clara. Me recuerdo hace años me invitaron a predicar a un cementerio, a un entierro. Y yo siempre le pido a Dios, ¿en qué predico? Y me recuerdo que prediqué en Job. Y lo serio es que predicando allá, la gente se molestó por el mensaje. Los vivos, el muerto no, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando yo terminé de predicar, me llegaron a jalar la mano los hermanos. Hermano, vámonos, mire. La gente está enojada por lo que usted predicó. La gente está enojada. Y yo empezaba a predicar más. ¿Y cómo es eso? Les dije, no, vámonos, que nos están vigiando. Me recuerdo que me bajaron por toda la calle del 80, hermanos, llegando allá por el Seguro, bajando más para abajo, bajamos allá por la calle del Parque, ahí me bajaron. Y pero hermano, lo van a golpear o lo van a matar, no sé qué habrán oído ellas. Y bueno, en esa carrera no va a pensar que, hermano, ¿y por qué? Nada, yo patitas, ¿para qué te quiero? Corriendo también a la par de ellas. Y qué bobito era yo para decirle, hermana, espérese, tranquilas, ¿qué pasa? Allí me hubiera quedado con ella y nos hubieran enterrado. Y hasta que llegamos por el parque, ¿y qué pasó, hermano? ¿Y por qué me sacaron en carrera? ¿Que iba a pasar algo? ¿Qué pasó? Sí, lo que usted predicó no le gustó a la gente. Porque usted habló de cómo el hombre había muerto, me dijeron.
Pero hermana, yo no sabía cómo lo habían matado. Yo no sabía la vida de él. Sí, pero a verme. La gente pensó que usted sabía todo y ahí lo sacó, me dice. Ah, ¿en serio? ¿Y qué dijeron? Que le iban a dar, me dijeron. ¿En serio? Sí, me dice. ¿En serio? Sí, le digo. Ah, pues íbamos corriendo, le digo. Oiga bien, los que hicieron lo bueno, grábeselo, 5:29 de Juan, resucitarán. ¿Para qué? Para una vida. Pero los que hicieron lo malo, resucitarán para ser condenados o para ser enjuiciados. Es la diferencia. Saldrán a resurrección para vida y otros para los que hicieron lo malo para condenación. O sea, va a haber hay dos resurrecciones y esto grabémoslo en la mente. Hermana Marta. Resurrecciones. Dos resurrecciones. Una para vida y la otra para condenación. La primera que se va a dar es para vida. Y es donde el apóstol Pablo nos recuerda, vamos, leamos, 1 Tesalonicenses 4:17, es la primera resurrección que nos está hablando la palabra del Señor. Y allá por 1 Corintios capítulo 15 también lo habla, parecido. 4:17, amén. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Verso 16. Ahí mismo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, lo que está diciendo Juan 15:29. Los justos resucitarán para vida, los que hicieron lo bueno. Ahí se va textualizando la palabra, se va compaginando, va aplicando exégesis para que entendamos estos puntos escatológicos, eventos del futuro, que puede ser mañana, porque el futuro es mañana, hermano, que están a punto de suceder. ¿Sí? Entonces, esta resurrección es para vida. ¿Sí? Para vida, para vida, para vida. Hablemos un poco de la fe que nos menciona Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 2. Santiago, por favor, capítulo 2. Verso 26, perdón. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, la gente en el mundo puede hacer obras, ¿entiende esto? La gente en el mundo puede hacer obras, y claro que las hacen. La gente en el mundo a veces es dadivosa, y dicen ellos que hacen obras de caridad. A eso les llaman ellos obras de caridad. Pero esas obras de caridad que ellos dicen hacer no entran acá. No entran. Lo que el hermano Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, no acciona, no hay movimiento, no hay nada. Así también la fe sin obras es muerta. O sea, eso va para nosotros. Que nosotros que profesamos la fe, hemos creído en la fe, tenemos la fe. Entonces, si esa fe en nosotros, hermanos, es sin obras, o sea, no hay obras, entonces quiere decir que es una fe muerta. Porque esta fe no nos va a alcanzar para que el Señor nos galardone. ¿Sí? No nos va a alcanzar para que el Señor nos dé recompensas, regalos, como dicen unos. No nos va a alcanzar porque nuestra fe ha sido muerta. Así es la fe, hermanos, de muchos cristianos hoy en día. Una fe muerta, una fe inmovible, una fe fría, apática. ¿Por qué? Porque está muerta.
no quieren nada con el Señor, no hacen nada por el Señor. Entonces, Santiago dice, hermanos, que es como el espíritu, como el cuerpo, perdón, sin espíritu. El cuerpo sin espíritu está muerto, inmóvil. Veamos lo que dice Santiago aquí mismo, 2:17, aquí mismo. Solo mueva su ojito al 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, aquí es más claro Santiago para nosotros. Más claro Santiago para nuestras vidas. ¿Sí? Más clarito. Así también la fe, o sea, la fe de nosotros, si no tiene obras, si mi fe no produce obras, si mi fe no actúa en nada, si mi fe no hace mover nada en mí, entonces dice Santiago, es muerta. O sea, no vas a recibir galardones mañana. Y hasta peligramos que vayamos a resucitar con los justos. Porque los justos van a resucitar para ser galardonados, para estar en el tribunal de Cristo. Todo eso conlleva la primera resurrección. Hermanos, habrán personas que fueron salvadas en su cama de muerte, repito, insisto una vez más con este ejemplo. Personas que fueron salvadas en el lecho de la muerte, que confesaron a Jesús y luego murieron, y otros que vivieron toda su vida para servir a Cristo. ¿Quién recibirá mayor galardón? ¿Quién hizo mayor obra? Aquella persona que vivió toda una vida para el Señor. Pero dirá usted, pero la persona aquella se salvó. Sí, se salvó. Nadie está diciendo que se condenó. Se salvó, pero sin obras. ¿Y por qué Dios? No fue Dios, fue la persona. La persona lo pudo haber hecho en vida buena, pero lo vino a hacer ya que se estaba muriendo. Y hay gente que aún muriendo se quieren aceptar al Señor. Entonces, como ya estaba muriendo, llegó a una etapa de vida donde el cuerpo ya no podía, entonces vino Dios y se la llevó. Posiblemente un año antes el Señor le hizo un llamado y no lo atendió. O sea, tuvo todo ese año que rechazó al Señor. Entonces ese año, si lo hubiera recibido, hubiera hecho obras. Eso es lo importante de lo que nos menciona a nosotros también Lucas 13:30. Y los postreros serán primeros, y los primeros serán postreros. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo este asunto, con la resurrección y la condenación? ¿Y dónde van a estar los muertos, pues, hermano Mario? Bueno, algunos creen que hay un purgatorio, donde las personas van a purgar sus almas. La palabra purgar es purificar, donde creen que se van a purificar después de haber muerto. Ellos tienen la esperanza de ir al purgatorio para que purifiquen sus almas, para que su alma sea purificada, y al ser purificada el alma pueden ir al cielo. Eso es mentira. Son dogmas católicos, son dogmas religiosos, hermanos, que la Biblia no enseña por ninguna parte del Nuevo Testamento. Ya vimos que la Biblia enseña, hermanos, que si usted hizo lo bueno, pues gloria a Dios. Si usted hizo lo malo, usted saldrá a resurrección, pero para condenación. Nada de ir a un purgatorio, nada de ir al limbo, nada de eso. La Biblia no enseña eso. Entre más grande es la ofensa, mayor es el tormento. Hablemos ya del tormento. ¿Qué pasará con los malos? ¿Qué pasará con aquellos que no quisieron nada con el Señor? Pues a eso llegamos ahorita. ¿Qué pasará con ellos? Vamos a Lucas capítulo 12. Ya vamos avanzando con el mensaje. Ya vamos a la mitad del mensaje. Lucas 12, verso 47 y verso 48. Me dice un amén cuando lo tenga. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué pasará con este siervo? Recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
¿Se acuerdan que hace poco tenía la inquietud y la pregunta yo de que en el infierno, en la condenación eterna, en el lago, habrán diferentes tipos de tormentos? Tenía mis dudas porque nada más lo había escuchado yo por un testimonio, por una cosa que usted escuche un testimonio, que escuche, hermanos, los 7 jóvenes que fueron al infierno, a que usted lo lea en la Biblia. Por eso yo me quedé refrenado, no como la rastra que se fue a estrellar y mató 4 personas, sino que me refrené en el momento de creer, hermanos y hermanas, dos diferentes tipos de azotes, porque no puedo venir a enseñar algo yo acá que no está en la Biblia. Lo escuché, sí, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es aclararlo con la Biblia. Entonces, estos azotes, ¿entendió usted? Bueno, volvamos a leerlo para que usted dijera. Leímos el verso 47 y verso 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, oiga bien, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos, pero muchos azotes, conociendo la voluntad, aquel siervo conociendo la voluntad del siervo, perdón, de su Señor, y no lo hizo, recibirá muchos azotes, será muy azotado. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Entienden? Aquí hay hay una grada de tormento, hay un grado de disciplina, hay un grado de tormento que las almas tendrán en el lago que arde con fuego y azufre. No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poquito. Así dice la Biblia, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más también se le pedirá. Veamos lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 2:20, por favor. Segunda de Pedro 2:20 al verso 21. Dice la Biblia: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Nos aconseja la Biblia, mejor no lo hubiéramos conocido. Se habla, hermanos, de todos estos aspectos, el cual las personas tendrán como sufrimiento allá en el lago de fuego. Volvamos a Apocalipsis 20:11 para ir finalizando. Y dice: y vi un gran trono blanco y estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Se habla de libros, hasta el verso 15, el cual es el libro de la vida. Este es un libro por aparte. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Imagínense cuántos muertos no habrán en el mar. Todos los va a entregar, todititos. Algunos dicen que no es el mar, otros dicen que son naciones. Bueno, yo pienso que es el mar, sí, porque en el mar hay muchas personas ahogadas, muertas. Entonces el mar entregará a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades es la antesala del infierno, donde estaba aquel rico.
El Hades es la antesala del infierno, no es el infierno, es lugar antes para poder llegar al infierno. Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya hablamos bastante de las obras, para que usted lo entienda. Y la muerte y el Hades también ellos dos, la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. A eso se le conoce en la Biblia la segunda muerte. ¿Sí? El Hades y la muerte será vencida, sí, porque ya no va a necesitar Dios a ese demonio que ha andado llevando tantas muertes en todo el planeta, en todo el mundo, será lanzado también. Y el Hades, que ya no va a ser el lugar para los muertos, porque ya no va a haber muerte, entonces también el Hades lo vamos a destruir, que vaya al lago. Terminamos con el verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida. Aquí viene el ¿verdad? ¿Se recuerda que ya no se mencionan los libros? Aquí directamente, específicamente va al libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Donde ya fue lanzado ¿quién? La muerte y el Hades. El que no se haya escrito, hablamos ya de la segunda resurrección, grandes y pequeños, se refiere a jerarquías, se refiere, hermanos, no a niños. Cuando se menciona pequeños, hermanos, no vayamos a pensar que, por ejemplo, la hija de la hermana Elvita. No, cuando se refiere a pequeños, se refiere a etnias, se refiere a posiciones. En el mundo, en la sociedad, se manejan tres tipos de personas o tres tipos de sociedades. La sociedad alta, la sociedad media y la sociedad baja. Entonces, aquí la Biblia no está hablando, hermanos, de niños, sino pequeños, personas que fueron pequeñas en esta tierra, humildes, pero no quisieron nada con el Señor. Y las personas grandes son aquellas personas altivas, aquellas personas millonarias, aquellas personas que tuvieron mucha riqueza, pero que tampoco hicieron nada con el Señor. Grandes y pequeños. Su estatus social no vendrá en ese día. Fueron lanzados al lago de fuego. Y allí será el final de los muertos, el final de los seres humanos. Así como los demonios, una parte de los demonios, Judas lo habla, ya leímos, ya estudiamos Judas, dice que una parte de esos ángeles, llamados hoy demonios, están en prisiones de oscuridad. Así van a quedar las personas cuando sean condenadas. Ya no habrá salida, ya no habrá escapatoria de ese lugar. Y fíjense que la palabra muerte en el griego es thanatos. Thanatos es a los que estén vivos cuando el Señor regrese. O sea, va a haber personas vivas todavía al final de la gran tribulación. Entonces ellos van a tener que morir y resucitar. Al parecer, ellos serán postreros, pero a la vez serán primeros para ser condenados. Vean lo importante que es todo esto, hermanos. Las resurrecciones y la condenación para aquellos que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida. Ya vemos que la muerte y el Hades son lanzados también. Pero antes que ellos sean lanzados, tienen que entregar a sus muertos. Porque es Dios quien los va a juzgar, no es el Hades, no es la muerte quien los va a juzgar a ellos, es Dios. Y por no haber hallado su nombre inscrito en el libro de la vida, serán lanzados. Lastimosamente, ya no habrá ninguna medicina para ellos. Terminemos con lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
¿Ya ve cómo esta resurrección va a durar poco para ellos? Van a resucitar, pero para ser condenados nuevamente. Se van a abrir los libros de las obras. Se va a abrir el libro de la vida delante de ellos. Y no va a haber oportunidad. Por eso hoy en vida es cuando nosotros podemos hacer las cosas bien delante de Dios, para no ser retribuidos por parte de Dios, hermanos y hermanas. En vida es que podemos sellar nuestro destino. En vida podemos elegir, Deuteronomio 29, entre la vida y la muerte. Eso es lo que Dios le permite al hombre. Está en nosotros. Y nosotros que ya estamos dentro del camino del Señor, mantengámonos firmes para servirle a Él. Y los que no han llegado, pues que Dios les permite llegar, para que no sean condenados. Y que al momento que los libros sean abiertos, juntamente con el libro de la vida, pues el nombre de ellos esté allí antes, porque tienen que ser hallados en el tribunal de Cristo. El libro de la vida va a ser presentado delante de ellos para testimonio, que Dios sí salvó almas, que Dios tenía una salvación para los que habían creído en Él, que el Hijo que Él había enviado, lo envió para salvar almas. Y para testimonios de aquellas personas que serán condenadas, ahí estará el libro de la vida. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, y que Dios bendiga a nuestras familias. Aquellos que aún no han sido alcanzados, pidámosle a Dios para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, y al llegarles el conocimiento de la verdad, resplandezca la luz de Cristo en sus vidas. Cierra sus ojos en esta tarde. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Dios, en esta tarde por la oportunidad, por el momento de oír tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a que hagamos más obras. Ayúdanos, Padre, para que tu Espíritu nos impulse a hacer obras que agradan tu nombre, Padre. Obras, Señor, que tú deseas que nosotros hagamos, Dios. Padre, gracias por enseñarnos una vez más tu palabra. Ahora entendemos y comprendemos, y no quedan dudas, oh Dios, que primeramente hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Hay dos resurrecciones también que tú tienes preparados para todo el mundo. La primera resurrección es para los que habrán de heredar la vida eterna. La segunda resurrección, lastimosamente, será para aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre, porque no queremos estar allí. Queremos heredar la vida eterna.